Gracias. Hola, hola. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Díganme si hay alguien ahí, si ya se están conectando, si se ve bien, si se escucha bien. No sé quién esté ahí. Los estoy viendo desde... Fíjense que mi papá me hizo ahí una fogata bien genial, entonces estoy presumiendo la fogata. Es que estábamos hace ratito cociendo elotes. Así es que aprovechamos esta fogata para la enseñanza. A ver, vamos a ver quién más está aquí. Bienvenidos a todos. Déjenme ver quién está aquí porque todavía no los puedo ver. Ah, ya. Ok, pues bienvenidos. ¿Qué están haciendo? Nosotros estamos aquí. Estábamos cociendo elotes, pero para que no se distraigan con los elotes, pues ya los quitamos. Ok, bienvenidos. Cuenten qué están haciendo. Sí, a ver si mañana les llevamos elotes, ¿no? Allá los que vayan a la transmisión, porque son los únicos que podemos ver el día de mañana. Y bueno, ¿qué están haciendo? Ya está aquí Carla, ya está aquí Jorge. Díganme si se escucha bien, si se ve bien. Belén, Avi, hola, Liz, Gaby, Olis. Hola chicos, pues estamos ya por comenzar este mensaje. Si alguien se acuerda cómo se llama el mensaje, pues se va a ganar un elote, así es que escriban aquí abajo cómo se llama el tema de hoy, cómo se llamaba el cartel de hoy para comenzar. Ajá, entonces me lo mandan con Manolo. Ok, ya vi. Yo espero que sí sean suficientes y si no, pues ya otro día hacemos acá en nuestro rancho. Súper lejos, estamos acá en Cuevas, por eso podemos hacer elotes en el patio porque estamos en la casa de acá de mis papás. Y bueno, ya hay bastantes. ¿Quién más está aquí? Bueno, creo que ya nos siguieron comentando. Déjenme apagarle el sonido a este celular que me lo prestó mi mamá, pero no sé cómo se le quita el sonido. Ah, ya, ok, ya está, para no andarlos interrumpiendo. Ok, pues vamos a empezar, chicos, bienvenidos a todos. Pues esta noche nadie escribió cómo se llama el mensaje. Espero que todavía por ahí alguien se acuerde y nos diga cómo se llama el mensaje de hoy y por qué estamos en una fogata. Así es que bueno, vamos a empezar y antes, ¿qué te parece si oramos? Vamos a darle gracias a Dios por esta noche, ya son las 10 de la noche, vamos a empezar. Y qué bonito es poder estar aquí y tener un tiempo para hablar con Dios y para aprender de Él, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, porque ya ha pasado una semana, ha sido muy dura, difícil, con cosas nuevas para todos. Yo sé que la mayoría o muchos aquí han iniciado clases y te doy gracias por ellos. Gracias porque aún pusiste en su corazón este deseo para escucharte en este momento. Te pido que tú hables, que tu voz sea poderosa en esta noche y que podamos recordar esta enseñanza siempre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues voy a dejar tantito sus comentarios y vamos a irnos al mensaje. ¿Por qué tenemos una fogata aquí? Bueno, hoy vamos a platicar de una fogata que tuvo Pedro. Una fogata en la que Pedro se sentó unos minutos antes de los peores momentos de su vida, quizá. Pedro estuvo en una fogata. No sé si te acuerdas, pero vamos a leerlo. Está en Lucas 22:55. Y dice, allí en medio del patio del palacio había encendida una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. Vamos a ver si te sigues acordando. Dice, mas Pedro le seguía de lejos,
hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Ya te acordaste de dónde estamos? Dice para ver, en otra versión dice para ver cómo acabaría todo. Y en Marcos 14:54 dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y bueno, si podemos recordar, si ya te acordaste, este versículo se trata del momento en el que Pedro niega a Jesús. Dice que Pedro lo iba siguiendo de lejos. Pedro iba siguiendo a Jesús de lejos, y entonces llegó a la puerta del patio donde estaban los alguaciles, donde estaban las personas que vigilaban las puertas de este palacio, de este lugar a donde llevaron a Jesús. Y Pedro, ellos tenían una fogata, dice ahí en esta palabra que habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella, y Pedro también se sentó alrededor de ellos. Y bueno, ¿qué podemos aprender de este versículo? Nos enseña algo que a mí me pareció impactante, y es esto, que si te calientas en un fuego extraño y te rodeas con gente incorrecta, serás estimulado o propicio a negar a Jesús. Vamos a repetirlo. Si te sientas en una fogata extraña, en un fuego extraño, y te rodeas con la gente incorrecta, estarás muy tentado y serás muy vulnerable a negar a Jesús en cualquier momento. Y eso es lo que pasó con Pedro, ¿no? Eso es lo que pasó con Pedro. En la primera oportunidad que tuvo, Pedro negó al Señor, ¿no? Tú sabes qué pasó después, y hoy no vamos a hablar de lo que pasó después, quizá más al ratito, pero las preguntas de esta noche son, ¿qué tipo de fuego tenemos nosotros? ¿Con qué tipo de fuego nos estamos rodeando? ¿Con qué tipo de fuego? Aquí gracias a mi papá que ya me está ayudando a echarle más leñita, porque ya se nos está acabando, pero ándale, ya dice Abby Terminator y la fogata de Pedro, exacto. Y bueno, en la Biblia habla sobre dos tipos de fuego. En la Biblia habla sobre el fuego santo, que es el que ponían en las ofrendas, en el tabernáculo. Ponían fuego santo y había que estarle constantemente, pues mantenerlo prendido. No sé si te acuerdas, así como ahorita estamos aquí, mi papá me está ayudando a mantener encendido el fuego. Bueno, en el tabernáculo había un fuego santo que se tenía que mantener encendido. Y también habla la palabra de un fuego extraño, de una ofrenda que no agradó a Dios, y que fue la razón por la que un par de personas fueron pues castigadas, ¿no? Fueron muertas porque estaban ofreciendo a Dios un fuego extraño. Y de eso estamos hablando ahorita, ¿no? Para pasarlo a estos tiempos, este tipo de fuego extraño es en el que vamos a profundizar un poquito más, y vamos a preguntarnos hoy. La pregunta inmediata es de qué fuego es el que estamos alimentando en nuestra vida, qué fuego es el que estamos alimentando en nuestro corazón, el fuego santo o un fuego extraño. ¿Qué tipo de fuego es el que te quema? ¿Qué cosa es la que arde, la que te dan muchísimas ganas de hacer siempre? Y vamos a ver unos ejemplos. ¿Sientes fuego por tu crush? ¿Sientes fuego por ese tema romántico? Por tu novio, por tu novia? Que bueno, aquí hago un paréntesis porque ya hemos hablado mucho de eso, y ya el Señor ha hablado mucho, ¿no? Sobre la edad, sobre la madurez para tener relaciones, una relación en pareja, ¿no? Y sobre el desposorio, pero bueno, sabemos igual también que hay muchas personas aquí que ya andan ahí con alguien, y bueno, eso cada quien lo debe de arreglar con el Señor, ¿no? Pero ¿cuál es el fuego que tienes en tu corazón? ¿Tienes fuego y lo que acelera tu corazón es esa persona, es esa relación, es
esa idea del amor, del romanticismo, dime si es eso. Quizá algún otro dice, a mí no me importa ese tema, pero tienes un fuego, algo en tu corazón por un videojuego, por música, por tus músicos favoritos que no precisamente tienen fuego de Dios en su corazón. Esas personas a las que seguimos en nuestras redes sociales, ¿tienen fuego de Dios en su corazón o tienen fuego extraño? Recuerda que el principio que estamos viendo es que si nosotros nos rodeamos con personas incorrectas que están en un fuego extraño, vamos a ser muy propicios a negar a Jesús. Así como Pedro, ¿no? A la primera que le preguntaron, oye, yo también te vi en ese momento que estaba en la fogata, dijo, no, yo no lo conozco, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. A lo mejor fuego por absolutamente nada, quizá. A lo mejor piensas, no, pues a mí no me gusta nada, o no sé, nada me apasiona, pero bueno, eso también significa que hay algo ahí en el corazón, ¿no? De algo que está pasando ahí, porque no hay nada, porque en teoría no hay nada. ¿Qué es lo que sí hay, no? Que te hace no hacer o no querer nada. Pero bueno, vamos a seguir. Y no solamente estamos hablando de personas, ¿no? Estamos hablando de ambientes, de emociones, de situaciones. Porque Pedro no solo estaba rodeado de gente, el ambiente con el que estaba conviviendo Pedro era de que todo el mundo estaba hablando de Jesús, y todos esos que estaban en la fogata yo creo que se estaban riendo de Jesús, yo creo que estaban ahí carcajeándose, diciendo, sí, qué bueno que ya lo arrestaron, ¿no? Y Pedro estaba así. Pedro estaba rodeado de esa gente, y a lo mejor tú estás rodeado, pero no te estás dando cuenta, no te has dado cuenta que estás rodeado de ambientes, de motivaciones que se están riendo de Jesús, de motivaciones, de pensamientos, de canciones, de relaciones que están de alguna manera riéndose de Jesús, felices, ¿no? De que lo tenían ahí ya capturado, ¿no? Y bueno, ¿qué fuego hay en nuestro corazón? ¿Qué fuego hay en las personas, en los ambientes, en las emociones con las que nos rodeamos, en las cuentas que seguimos en Instagram, en Facebook? ¿Qué hay ahí? Vamos a pensar en ello. Y yo espero y yo sé que el Espíritu Santo te está ya enseñando muchas cosas desde este tiempo, ¿no? A mí también, a mí primero, así es que no te sientas mal, a mí primero me enseñó esto el Señor. Y bueno, esta es una noticia buena. El día en que creímos en Jesús fue depositado en nosotros un fuego. Y vamos a leerlo, está en 2 de Timoteo 1:6 y dice, por lo cual te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en otra versión se llama The Message, dice, manténlo encendido. Dice keep that blaze, manténlo encendido, manténlo ardiendo. Ese es el fuego que todos nosotros ya tenemos en nuestro corazón, y nuestra única tarea es avivarlo, encenderlo. Avivarlo significa hacer que una cosa sea más viva o sea más intensa. Si ahorita mi papá no le hubiera echado más leña, esto ya se estuviera apagando. Y ves que no pasó ni siquiera 10 minutos y ya estaba pues un poco baja el fuego. Y imagínate que ahorita, que en este momento no hay aire, no hay lluvia, no hay nada, y ya se estaba apagando rápido. Imagínate cómo nuestro corazón, la llama de nuestro corazón también así se puede apagar, se puede quedar chiquita, pues sí, se puede apagar por completo cuando nosotros no estamos constantemente avivándola, haciéndola crecer, haciendo que el fuego sea más intenso. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Antes de ver cómo avivarlo, vamos a verlo enseguida, pero vamos ahora al otro punto de este tema que
que me gusta mucho poner este ejemplo del Terminator. Yo sé que ustedes pueden acordarse de esa película y déjenme ver sus comentarios. Pero si alguien se acuerda de la película, díganme si ya la vio, la Terminator 1. Si no, pregúntenle a sus mamás. Acabando este mensaje, pregúntenle de qué se trata esa película. Y bueno, en resumen, 4 personajes: Terminator, Sarah Connor, John Connor y el otro era un soldado humano, que no me acuerdo cómo se llama, que aquí lo tenía escrito, pero bueno, la idea general para los que no la han visto, Terminator 1, es que ahorita les explico por qué estamos hablando de Terminator tan drásticamente después de dejar a Pedro en la fogata. Pero Terminator se trata de que este Terminator, que es Arnold Schwarzenegger, me parece, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, creo que sí es él, a ver, ahí díganme. Se trata de que este Terminator es una máquina que viene del futuro, viene del futuro y empieza a buscar a todas las personas, todas las mujeres que se llaman Sarah Connor. ¿Por qué? Porque en el futuro, que de hecho en la película dice 2029, o sea, ya casi, ya casi, dice en la película que es en el 2029 cuando hay una guerra entre las máquinas y los humanos. Y hay este grupo de humanos, la rebelión, o no sé cómo se llama, bueno, está liderada por un tipo, un joven que se llama John Connor. Y la única forma de que las máquinas se encontraron para que, digamos, los humanos no pudieran vencer a las máquinas fue viajando al pasado. ¿Ya te acordaste? Entonces, en una máquina del tiempo mandan a Terminator al pasado. Y su misión es matar a Sarah Connor. ¿Ya te acordaste? Su misión es matar a Sarah Connor, que ella iba a ser la mamá de John Connor, y este John Connor iba a ser como el líder de este grupo de humanos que iban a estar a punto de vencer, o que iban a vencer a las máquinas, ¿no? Entonces la razón por la que están buscando a Sarah Connor es una razón que Sarah Connor no tenía ni idea, ¿sabes? Sarah Connor no sabía qué iba a pasar con ella en el futuro, pero Terminator sí. Y también, a ver, vamos a ver cómo se llama, yo lo tengo anotado. También el otro soldado, hay un soldado de la rebelión de los humanos que también descubre el plan de las máquinas de matar a Sarah Connor en el pasado. Entonces mandan a este otro soldado, déjame ver cómo se llama. Sí, se llama Kyle Reese. Bueno, mandan a Reese, que es un soldado humano. Él también, o sea, no lo mandan, pero él como que se mete en la máquina del tiempo, no sé cómo explicarlo, pero él también se viaja al pasado para defender a Sarah Connor, ¿no? De quien él estaba enamorado. Así es que, ahí ya está poniéndose más intensa la historia, ¿no? Porque el que la fue a rescatar estaba enamorado de ella. Y bueno, ya después, no te voy a spoilear, pero después vemos la película juntos, a lo mejor en Zoom o alguna cosa así, pero esa es la idea. ¿Y por qué estamos hablando de Terminator? Porque, mira, tú sabes que el cielo y el infierno saben quién eres y qué puedes hacer. Sabes que hay una lucha constante por tu atención, por tu fuego, que hay una lucha constante, diario, día y noche, en todo momento, por el fuego que hay en tu corazón. ¿Sabes eso? Bueno, a lo mejor no lo sabías, pero hay un fuego. Hay un fuego por el que el cielo y el infierno están en una guerra, por decirlo de alguna manera. Y eso es tu atención, eso es tu pasión, ese es el fuego santo de Dios que ya depositó en ti cuando creíste en Él. Pero también hay unos fuegos del enemigo que están constantemente bombardeándonos. ¿Para qué?
pues para que nos distraigamos, para que hagamos avivar otro fuego que nos va a hacer negar a Jesús en cualquier momento. Uh-huh. Y hay una canción que me encanta que al ratito les voy a pasar el link, pero me parece increíble, ahorita se las voy a poner aquí, pero empieza así: si supieras exactamente quién eres, supieras que tú eres la luz del mundo. If you know exactly who you are, dice, si tú supieras exactamente quién eres, supieras que tú eres la luz del mundo. Y bueno, si supieras exactamente quién eres, sabrías, chico que estás del otro lado de la pantalla, que tu futuro asusta al infierno, que tu futuro asusta, que tu ministerio va a salvar a tantísima gente. Si tú dejas a Dios que te diga quién eres, cuál es tu plan, podrás saber, podrás darte cuenta que tu vida asusta al infierno, asusta al enemigo, asusta que te levantes. Por eso se está tan obsesionado con que tengas un fuego extraño. Por eso está tan obsesionado porque andes con tu crush y porque tengas novio cuando no es el tiempo, cuando sabes que eso te está desviando justo para otro fuego extraño, ¿no? Si supieras, y esa es la razón de este mensaje, que tú sepas lo importante que es lo que Dios tiene planeado para los que le aman. Cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó, Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Sabes eso? Y bueno, si sabemos eso que Dios tiene en nuestro corazón preparado para nosotros, sabríamos que más bien no tendríamos solo que estarnos preocupando por cosas, lo voy a poner así, X, ¿no? Que a veces nos preocupamos tanto por cuánto dinero vamos a ganar, y que yo también me quiero ir de intercambio, y que yo también me quiero ir a viajar, y que no sé qué, y que todas esas cosas. Yo también quiero tener novio, que es el clásico de hoy, ¿no? Yo también quiero ser youtuber, no sé. Pero si supiéramos y si tuviéramos en nuestro corazón, y es lo que Dios quiere plantar el día de hoy en tu corazón, que hay algo más, que no te des por vencido y que no le estés atizando solamente a los fuegos que te van a hacer negar a Jesús, que te van a hacer consumirte en pecado, ¿no? Sino que al contrario, avives el fuego del don de Dios que ya se puso en ti desde que creíste en Él. Uh-huh. Hubo un joven, tú ya lo conoces, se llama José, tuvo un pasado horrible, lo puse aquí entre comillas porque todo estaba dentro del plan. Ajá. Pero si en este momento estuviéramos aquí platicando con José estuviera aquí y él estuviera conmigo en la cárcel, ¿no? Que estuviéramos aquí los dos, imagínate, y que José tendría todo el derecho de decir: yo ya no quiero creer en Dios. ¿Yo para qué creo en Dios? Si me está yendo súper mal, mírame dónde estoy, en la cárcel, y fue injusto, y yo estaba haciendo las cosas bien. Yo estaba avivando el fuego santo, y mírame cómo estoy. Mis hermanos me vendieron, me metieron a la cárcel, me han hecho un montón de injusticias, en mi casa me dan por muerto. José tenía todas las razones para dejar de avivar el fuego, pero no lo hizo, porque él creía en lo que Dios una vez le había mostrado, que era algo más grande para lo que él estaba ahí, un propósito. Ajá. Ese fuego del don de Dios seguía avivándose diario en su corazón, aunque estuviera en la cárcel, aunque estuviera dado por muerto en su casa. No importaba nada de eso, porque él seguía avivando ese fuego. Ajá. Y bueno, gracias a Dios que
podemos pasar adelante a la vida de Pedro y podemos darnos cuenta y darle gracias a Dios porque ese no fue el final de Pedro. El que él haya negado a Jesús no fue el final. Y ¿sabes qué? De hecho Jesús ya sabía que lo iba a negar. Y fíjate lo que le dijo antes. Dijo, después Jesús le dijo a Pedro, esto que voy a leer es antes de que lo negara, ¿ok? Dice, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Dios le dio permiso al diablo de ponerle pruebas difíciles a todos. Dice, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Dijo Jesús, yo he pedido, Pedro, por ti para que te mantengas firme. Por un tiempo, Pedro, vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Jesús dijo, yo sé, Pedro, que tú vas a apartarte un momento, que tú vas a dejarme solo un momento, pero después vas a cambiar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él sabe que a pesar de que va a haber momentos, y ya los ha habido en nuestra vida, en los que lo hemos negado, en los que hemos estado alrededor de ambientes, de personas, de situaciones incorrectas y de fuegos incorrectos, Dios sabe que nosotros vamos a cambiar, que podemos hacerlo. Él está orando, dice, yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Así es que si ahorita tú estás en un fuego que no puedes en tu corazón, en una tristeza, en una relación, en un sueño, lo que sea que te tenga ahí muy encendido y que eso ya te ha hecho dudar de Dios o negarlo o que te está alejando de Él, fíjate y recuerda esto, Dios está orando, Jesús está orando por ti y por mí para que nos mantengamos firmes. Yo estoy pidiendo por ti, dice Jesús, para que te mantengas firme. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dice, también Jesús se le apareció después. También Jesús se le apareció después a Pedro, después de que lo había negado, que ya fue la crucifixión, la resurrección y todo eso. Jesús se le apareció a Pedro y fue en una playa, ¿te acuerdas? Fue en una playa y Jesús ya tenía ahí la comida para ellos, se les apareció, estaban en una playa, Jesús cocinó ahí unos pescaditos asados y se llevó aparte a Pedro y le hizo unas preguntas, ¿te acuerdas? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y el Señor se lo preguntó 3 veces, ¿te acuerdas? Y mientras estaba recordando esta palabra, era como si el Señor me enseñara, ¿no? Que con cada pregunta de ¿me amas? Era como que Jesús estaba atizándole, estaba soplándole a ese fuego santo que Pedro tenía, pero que ya estaba siendo apagado por la culpa. El fuego santo de Pedro se estaba apagando por tanta culpa, por esta situación de que lo había negado y todo eso, ¿no? Yo creo que con cada pregunta, ¿me amas, Pedro? Jesús estaba soplándole, atizándole a las cenicitas, a la llamita que todavía tenía Pedro de su fuego santo. ¿Me amas? Y Pedro le decía, sí, yo sabes que te amo. Y esa era otra atizada, ¿no? Hasta que ese fuego, otra vez se vuelve a encender. Y eso es lo mismo que el Señor te está preguntando en esta noche. Abby, ¿me amas? Miguel, ¿me amas? Imagínalo diciendo tu nombre en esta noche. Y que si ya hay un fuego apagado en tu corazón por Dios, Él con cada pregunta, Él está atizándole, Él está soplándole para que ese fuego vuelva a arder, que es lo que hizo con Pedro. Catherine, Mabeli, ¿me amas? Jorge, ¿me amas? Manolo, ¿me amas? Liz, ¿me amas? 3 veces preguntó Jesús eso.
¿no? Raúl, ¿me amas? Jorge, Alejandro, bueno, todos los demás. Dios nos está preguntando hoy eso. ¿Por qué? Porque Él quiere avivarlo. Porque Él es el primero interesado en avivar lo que la culpa, lo que el pecado está intentando sofocar. Jesús es tan bueno que Él viene a avivar, que Él viene a echarnos leña, a echarnos su aliento de vida. Ajá, recíbelo. Recíbelo. Y bueno, sabes que una vez que nosotros estamos viviendo en fe, todo el tiempo de nuestra vida vamos a seguir estando bombardeados. A lo mejor ya pudiste evitar un fuego, pero va a venir otro. Y fíjate dónde dice esto, dice Efesios 6:16, dice: estad firmes, sobre todo tomar el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, toma el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos de fuego. Ajá. O sea que esto va a ser constante y que constantemente, a lo mejor ya superaste lo de los noviecitos, a lo mejor ya superaste lo de la música, pero ahora ponte a pensar qué es lo que te está bombardeando ahora. Porque así como el Señor no se detiene para que nosotros seamos avivados, así también el enemigo tampoco se va a detener. Y, bueno, no funcionó el crush que le mandé. Bueno, entonces le voy a mandar un videojuego. Ya se aburrió del videojuego, ya empezó a orar. Bueno, ahora le voy a mandar un trabajo donde va a estar trabajando y ganando mucho dinero y ahora va a ir tras el dinero. Ya no trabaja ahí, bueno, ahora le voy a mandar, no sé, otra cosa. Amor por la moda, yo qué sé, no sé. Pero fíjate que dice que va a ser constante, o sea, lo podemos entender, ¿no? Y es necesario que confiemos y que vivamos constantemente en un fuego santo para que seamos capaces de apagar todos los otros fuegos. Dice esta palabra, es en Efesios 6:14. El 14 dice estar firmes, el 16 dice sobre todo tomar el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos. Con fe los vas a apagar. Con fe vas a poder hacer que todos esos dardos nada más no te incendien. Ahora, vivir en el fuego santo nos hace inmunes o hace que los fuegos del enemigo no nos afecten, no nos quemen. Porque fíjate lo que dice Salmos 66:12. Dice, pasamos por fuego y por agua y nos sacaste en abundancia. Pasamos por fuego y por agua y nos sacaste en abundancia. Wow. Y hay otro versículo que seguro te sabes, que está en Isaías, me parece, dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por eso es importante estar viviendo en un fuego de Dios en nuestro corazón. Y es necesario que Él crezca, decía Juan el Bautista, pero que yo mengüe. Y ahora sí vamos a uno de los último punto ya, casi para terminar, donde ¿cómo podemos avivar el fuego? A lo mejor se oye muy acá, muy espiritual, pero mira, son todas esas actos de obediencia y de fe que tenemos diariamente, de adoración. A lo mejor hay que empezar, o sea, hay que empezar por cosas cotidianas, por cosas que son constantes en nuestra vida. Obedece cuando no quieres, y esto es diario en nuestra casa, ¿no? A lo mejor a mí no me gusta obedecer, o no me gusta cocinar o lavar o yo no sé, ¿no? Pero obedece cuando no quieres. Y ese acto de fe, ese acto de obediencia es un palito más a tu fuego santo. Ajá. Ora cuando ya no tienes ganas, o a lo mejor dices, pues
no sé, no quiero orar, pero ora, de todas formas. Concéntrate, dile a Dios, Dios, mira, me siento así, pero hoy vengo a hablar contigo y ora, aunque a lo mejor tengas dudas, tengas incredulidad, ora. Y ve echándole un palito más a la llama. Ajá, diario, diario. Lee cómo vas con tu lectura, cómo vamos con la lectura. Es importantísimo tener la palabra, ¿no? Siempre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y bueno, vamos ya a pasar al final y vamos a acordarnos de que en el Antiguo Testamento habla de que hubo personas, hubo israelitas que pasaron a sus bebés por fuego, que los quemaron en fuego extraño, en fuego de otros dioses, ¿no? Quemaron a sus bebés y hacían cosas terribles y ¿sabes por qué fue? Porque se la pasaron avivando ese fuego extraño que los hizo completamente insensibles a la santidad, insensibles a lo que es ser santo como Dios es santo. ¿Por qué crees que no les costó meter sus bebés en fuego, sus bebés recién nacidos? Porque ese era el fuego que ardía en su corazón, un fuego extraño, un fuego que estaba detrás de otros dioses. Por eso no les costó, quizá. O sea, yo no sé, pero yo podría concluir eso, que ese es el fuego que había en sus corazones. Querían que sus bebés lo sintieran de una manera súper cruel y fea, horrible, ¿no? Y bueno, ¿sabes qué? Ese fuego extraño, cuando hay fuego extraño en nuestro corazón, nunca se va a saciar hasta llevarnos hasta donde ese fuego pertenece. ¿Y sabes a dónde pertenece ese fuego extraño? Si no pertenece al cielo, entonces ¿a dónde pertenece? ¿No? Entonces cuidemos el fuego que hay en nuestro corazón. El reto es apagar todo fuego extraño y no sé si lo logremos siempre, ¿no? ¿Te acuerdas que Sansón lo logró hasta el final? ¿Por qué? Porque se la pasó jugando con fuego. Ajá, ¿te acuerdas que Sansón era el más fuerte? Sansón era el más fuerte, pero tenía fuego en su corazón que lo hizo crecer. Y andaba atrás de chicas que no honraban a Dios. Andaba detrás de relaciones que no honraban para nada a Dios. Y a pesar de que él era el más fuerte, él estuvo atizando y haciendo crecer fuegos extraños en su corazón. Y eso, todo ese camino, toda esa vida de Sansón, que él estaba atizando, así como ahorita que ya le están echando más leña. Bueno, imagínate que cada leñita, así como le está echando mi papá, cada leñita era una relación tóxica de Sansón, ¿no? No sé cuántas novias tuvo, si te acuerdas ahí, dime, pero mínimo fueron 2 filisteas, ¿no? O sea, personas que no honraban a Dios, chicas que no amaban a Dios. Y bueno, el punto de tocar a Sansón es que él encendió el fuego santo hasta el último minuto, hasta el último momento. No nos esperemos a encender el fuego de Dios hasta el último, hasta el final. No podemos jugar con fuego sin que nos quememos, porque ese fuego va a hacer que te quedes ciego. ¿Te acuerdas que le sacaron los ojos a Sansón? Se quedó ciego porque él andaba jugando con fuego extraño. Andaba jugando con sus ojos, con sus manos, con su sexualidad, con sus deseos. Creía que podía dominarlos, pero ¿sabes qué? No los pudo dominar, porque el fuego extraño no se puede dominar, al menos que Jesús, que Dios lo haga por nosotros. Y Él ya lo hizo, así es que solo es cuestión de que nosotros avivemos el fuego correcto. Vamos a terminar. El fuego es tu fuerza.
El fuego es tu fuerza. ¿Y sabes qué le preguntó Dalila a Sansón? Le dijo, dime, ¿de dónde proviene tu fuerza? Y sabes que ese fuego santo, esa santidad que tenía Sansón, era su fuerza. Pero pues ya sabemos qué pasó, ya lo contamos, ¿no? Ese fuego santo equivale a tu fuerza para no pecar, y todo fuego extraño equivale a tus ganas de pecar. Entre más fuego extraño tengas, más ganas vas a tener de seguir pecando, y entre más fuego santo tengas, más ganas vas a tener de la santidad, de seguir adorando, de seguir creciendo en santidad, en limpieza, en consagración. Ajá. El fuego es tu fuerza. Oremos porque seamos despertados a la realidad de la vida eterna. Oremos porque seamos despertados en esta noche a la realidad de esa guerra que hay siempre en contra de nosotros, de que, como la historia de Terminator, ¿no? Esa película que, o sea, la chava no sabía ni siquiera cuál era su propósito, pero poniéndolo en temas espirituales, Dios sí. Ajá. Y el enemigo pues también sabía, ¿no? Y por eso estaba tan aferrado en matarla. Así es que, ¿qué te parece si oramos? Vamos a orar porque tengamos el mismo fuego en nuestro corazón que Jesús tuvo. Que tengamos el mismo fuego que José tuvo, el mismo fuego que Esteban tuvo, el mismo fuego que David tuvo, ese fuego de Pablo, ese fuego de Daniel. Vamos a orar, ¿qué te parece? Cierra tus ojos y vamos a orar porque ese mismo fuego lo tengamos, lo avivemos, y que nosotros seamos la ofrenda. Que nosotros seamos la ofrenda, que nuestra vida sea una ofrenda. Último punto. Fíjate, ¿te acuerdas que Elías hizo una ofrenda y le echaron agua y él estaba retando a los sacerdotes de Baal? Ajá. Entonces Elías oró y le dijo a Dios: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fíjate lo que dice aquí, cómo oró Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Sabes que si tú pides ese fuego, Dios lo va a mandar? Vamos a orar, ¿sale? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios: Señor, mándanos tu fuego. Concéntrate, cierra tus ojos, pídeselo con todo tu corazón y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ser tan claro. Gracias por alumbrar nuestro corazón hoy y por hacernos saber la lucha incansable que hay en lo invisible para obtener nuestra pasión, nuestro fuego, nuestros deseos, nuestros dones. Señor, yo te pido por cada uno de los chicos que están aquí escuchando este mensaje, por todos los que lo van a escuchar después, por mí, por mi familia, por todo, Señor, por nuestra iglesia. Dios, te pido en el nombre de Jesús, así como oró Elías, Dios, manda tu fuego. Ven a quitar todo el fuego impuro que hay en mi vida, en mi corazón, en nuestro corazón, en mis manos, Señor, en mis ojos, en mi corazón, en cada uno de mis sentidos, Señor. Yo te pido que tú nos purifiques en esta noche. Purifícanos, manda tu fuego
Gracias porque tú estás avivando con cada palabra el fuego en nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Yo te pido que tú nos respondas con fuego y que nuestra vida sea una ofrenda que te dé la gloria a ti, que todos puedan saber a través de nuestras vidas que el fuego que arde en nuestro corazón es un fuego santo. Señor, que ya no más haya fuegos extraños en nuestro corazón. Apágalos, Señor, ayúdanos a apagarlos, ayúdanos a avivar tu fuego cada día, cada minuto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y permite que nuestra vida sea una ofrenda que te dé gloria en cada decisión, en cada pensamiento, y que, Señor, podamos alcanzar ese presente, ese futuro glorioso que tú tienes preparado para los que te aman. Ayúdanos a vivir este camino contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ya terminamos. No sé qué les pareció este mensaje. Creo que estuvo un poco largo, pero de verdad que sentía mucho en mi corazón estas palabras y no pude quitar ningún punto porque sabía que Dios tenía mucho hoy para nosotros. Y bueno, si te gustó el mensaje, escríbenos. Sí, yo sé que va a ser necesario quizá volverlo a escuchar porque hay muchos puntos. Y bueno, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por todo, ¿no? Y bueno, ahora sí, escríbanos quién escuchó el mensaje, quién está aquí. Ya vi ahí a Belén, a Gaby, a Liz, no sé, a Daniel, Shay, me parece que Shay también está aquí viéndolo, no lo sé. Pero bueno, den una señal de vida, den una señal todos los que están aquí para que ya nos despidamos. Y bueno, ya terminamos, ya vamos a dejar que mi papá siga con sus elotes. Gracias a Dios por la palabra. ¿Quién más está dando señales? Abby está mandando corazoncitos. Mira, también está Michelle. Michelle, Dios te bendiga, Mitch. ¿Quién más está aquí? Abby, Belén. No sé quién más está. No puedo ver a todos. Pero bueno. Pues ya terminamos. José Manuel. Emanuel. Gracias, ya mandó la primera señal. Emanuel. Muy bien, Emanuel. Dios te bendiga mucho. Pues ya acabamos. Último paréntesis. Yo sé que hay veces en las que hay fuegos con los que no podemos o que son muy difíciles de llevar uno solo. Así es que solamente te animo ya para acabar, para despedirnos, para terminar este live. Yo te animo a que te reúnas, a que nos mandes un mensaje, a que nos permitas. Mira, ya mi papá ya. Gracias. Ya mi papá ya metió aquí la olla. Pero bueno, les estaba diciendo que... Gloria, saludos, Gloria. Muy bien. Bueno, estábamos en que si hay algo con lo que te está haciendo muy difícil avanzar, ¿no? Algún fuego que te está quemando y que no lo puedes controlar o no puedes salir, no sé cómo decirlo, yo espero que me entiendas. Óralo, claro que sí, y permítenos ayudarte a orar, permítenos llevar esto contigo, porque precisamente para eso es este grupo, porque no estamos solos, no estás solo. No vayas y a lo mejor ya lo hemos hecho o ya lo has hecho a contárselo a tu persona favorita, pero que no conoce a Dios, porque quizá te va a aconsejar algo que no precisamente te edifique mucho, ¿no? Así es que óralo y platícalo con alguno de tus maestros, mándanos un mensaje y ya sabes que justo para eso estamos aquí, para ayudarnos. Ok. Abigail, Abby, perdón, ya puse aquí los elotes. Bueno, ya acabamos. Chicos, Dios les bendiga mucho, gracias a Dios.
Los amamos mucho y bueno, ya me voy a parar para terminar esto. Bye, cuídense mucho y mañana conéctense a las 10 de la mañana, ¿sale? Bye, bye. A ver, vamos a ver. Bye, bye, chicos.